Muy buenos días. Dios sea bendiciendo en gran manera sus vidas. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor por medio de la predicación de su palabra. Quiero invitarte a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 21. Nos estamos encontrando al final del capítulo 5. Ha sido una gran bendición poder ir examinando cada uno de estos versos. Y Pablo nos ha dicho en el verso 20 que cuando el pecado se multiplicó, la gracia de Dios sobreabundó. Amén. En la inefable sabiduría de Dios nos da su ley para que nosotros podamos ver o se haga evidente en nosotros nuestra condición de pecado delante de un Dios santo. Esa es una multiforma de su gracia y su misericordia para con nosotros. ¿Con qué propósito hace eso Dios? Llamar nuestra atención para que nosotros abandonemos todo tipo de esfuerzo humano para encontrar la salvación. Para que nosotros abandonemos nuestra propia justicia y corramos a Él en busca de misericordia, gracia, redención y salvación. La intención de Dios con su ley es hacer un gran bien para aquellos a quienes Él ama. Amén. Déjame citar a Juan Calvino. Dice así: la ley advierte, informa, convence y por último condena a cada hombre de su propia justicia. Después de ser obligado a pesar su vida en la balanza de la ley, poniendo a un lado toda presunción de justicia ficticia, descubre que aún le falta mucho por llegar a la santidad. Y en efecto, está lleno de una multitud de vicios de los que anteriormente creía que no estaba manchado. La ley es como un espejo. En ella contemplamos nuestra debilidad. Consiguientemente, la iniquidad que sale de esto y por último la maldición que viene de ambos. Así que quiero invitarte a leer Romanos 5, versículo 21. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. En 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo nos dice, hablando del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios, que estas cosas acontecieron a ellos para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Y creo que este versículo tiene ese propósito: recordarnos verdades para no olvidarlas, para meditarlas. Quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, quiere educarnos, quiere recordarnos cosas sumamente importantes de la vida cristiana. Entonces, mientras avanzamos en este pequeño texto, ten en cuenta eso, necesitamos mucho que aprender y meditar mucho en la palabra de Dios para aplicación de nuestra propia vida. Así que te invito a orar conmigo en esta mañana. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por estas verdades, Señor, profundas, Señor, acerca de quién eres tú, Señor, que enseñan mucho acerca de quiénes somos. Y aquellos que hemos nacido de nuevo enseñan mucho acerca de nuestra identidad en ti, Señor, pero también de dónde venimos. Esto debe llevarnos, Señor, a un sentido de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho, a un sentido, Señor, de devoción, Señor, por quién eres tú, Señor. Da claridad, Señor, a nuestros pasos, Señor. Nos da identidad, nos da propósito, Señor. Pero mi oración principal esta mañana, Señor, es que tú puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para entender estas verdades, aplicarlas y vivir a la luz de ellas. Te agradecemos, Señor, por tu gracia abundante, mostrada, Señor, a través de Jesucristo y su obra en la cruz, Señor. Así que, Dios,
Oramos por esto, Señor, para que tú seas hoy glorificado a través del tiempo de la predicación, que tu nombre sea altamente honrado, Señor, y exaltado con nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Lo que vemos en estos textos, en este texto particularmente, es el apóstol Pablo cierra espectacularmente, recordándonos algunas cosas que él ya ha hablado en todos estos capítulos. De hecho, tú tienes que ver cierta similitud entre Romanos 5:1 y 2 y Romanos 5:21. Lo veremos un poco más adelante. Pablo nos está diciendo que el pecado ha reinado, ¿no? Y eso es evidente. Nosotros salimos a la calle y miramos el caos de este mundo, un mundo caído, ¿no? Un mundo en crisis espiritual, un mundo rebelde, un mundo que busca su propia gloria y honor. Miramos eso, ¿no? Miramos eso en el mundo caído, lo miramos en nuestro pasado vergonzoso, lo miramos quizás en el pecado remanente aún con el que luchamos. Pablo está diciendo y nos está diciendo que hay un contraste, hay dos reinos y que tú eres ciudadano de uno de esos dos reinos. Eres del reino de la muerte o del reino del pecado o el reino de la gracia para vida eterna en Cristo Jesús. Pablo está argumentando esto, está haciéndonos ver este contraste donde pone o personifica a la muerte como un gobernante y personifica a la gracia como otro gobernante, que están en contra uno al otro. Pablo está argumentando que tú y yo podemos estar viviendo en uno de estos dos reinos. Tú eres ciudadano de uno de esos dos reinos. ¿Sí? El pecado, Pablo lo muestra como un gobernante, como un dictador que condena a sus ciudadanos a la muerte. Eso es lo que dice el reino, dice, versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, el reino, está diciendo, de este gobernante trae muerte. Permíteme hacer una observación aquí. Pablo está diciendo que el pecado reinó, ha reinado, y aún podemos ver ese reino, evidencias por todos lados. El pecado es un gobernante que tiene dominio. Él está diciendo, el apóstol Pablo, el pecado tiene dominio, tiene control, y una de las particularidades del pecado es que te hace pensar a ti que tú tienes el control. El pecado te dice, tú tienes el control, tú puedes vivir esta vida como tú quieres, tú puedes disfrutar de los placeres de esta vida, disfruta, ten libertad. Este dictador te hace pensar que tú estás tomando las decisiones, pero sin embargo Pablo está diciendo que has estado sometido bajo esta ley de dominio, bajo este gobernante. El pecado nos seduce, el pecado nos seduce diciéndonos que actuamos en completa libertad, que no es malo disfrutar de los placeres de este mundo, que no es malo disfrutar de la vida, que como estamos bajo su dominio, nosotros pensamos que estamos actuando en completa libertad. Pablo está diciendo que el mundo está bajo ese dominio, bajo ese gobernante, bajo esas leyes. Pensando en esto, quiero recomendarte un libro que se llama Remedios Preciosos en contra de las artimañas del diablo, de Thomas Brooke. La tesis central de este libro es enseñarnos las artimañas que usa Satanás para convencernos a nosotros de que el pecado es bueno, que el pecado es dulce. Básicamente podemos ver esta dulzura en Proverbios 5:3-5, cuando el sabio le dice a su hijo, porque los labios de la extraña destilan miel y su lenguaje es más suave que el aceite, pero al final es amargo, ¿no? Como el ajenjo. Aguda como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. Permíteme citarte una frase de Thomas Brooke del libro que te estoy recomendando, y dice así: Satanás presenta el cebo y oculta el anzuelo, presenta la copa de oro y oculta el veneno, presenta lo dulce, el placer, lo beneficioso que puede fluir sobre el alma que cede o está cediendo al pecado, y oculta del alma la ira, la miseria que ciertamente seguirán a la comisión del pecado. Pablo nos dice que la recompensa de este reino es la muerte, y Pablo nos ha dicho, la paga del pecado es muerte. No solo está hablando de muerte física, pero muerte espiritual, ¿sí? Ciegos a ver las cosas de Dios. Permíteme profundizar en esto.
porque la muerte es la consecuencia natural del pecado. Tú vas a un cementerio y es evidente. Tú vas a un hospital, gente muriendo, ¿no? Tú vas por las calles, la codicia, la avaricia, ¿no? El odio unos con otros. La historia está plagada de la evidencia de que el pecado ha reinado. Por eso Pablo nos enseña que el pecado nos hace pensar que vivimos en libertad, pero esta libertad, entre comillas, nos domina, pero que su fin es la muerte. Eso es lo que Pablo está diciendo. El pecado reinó. El pecado reinó. Hay un ciclo negativo del pecado, una espiral descendente podríamos llamarlo. Es como en la segunda ley de la termodinámica, ley de entropía, que todo sistema tiende al caos. De esta misma forma, todo hombre que está en pecado va a seguir pecando y pecando y pecando y pecando y pecando hasta que su fin sea muerte. Está muerto espiritualmente y llegará al punto en que si no hay misericordia, si no hay gracia de que él pueda ver su condición, continuará en su pecado descendiente. Tú puedes ver ese ejemplo en Salmo 1. Puedes ver el ciclo descendente del pecado. A medida que vas por el camino de la vida, te das cuenta de que quieres y tienes que hacer más y más y más para satisfacerte a ti mismo, satisfacer tu propio corazón. Finalmente llegamos al punto en el que puedes estar completamente seguro de que jamás estarás satisfecho en tu propia fuerza y en tus propios medios. Por lo tanto, la búsqueda de la satisfacción siempre te dejará insatisfecho. Por eso el corazón siempre buscará por más. Siempre el corazón buscará otro pecado que quiera, que pensemos que puede satisfacer nuestro corazón. Esa es la ley del pecado. Está entretejido entre él. Esos son los beneficios de este gobierno. Esa autodestrucción está entretejida entre el pecado mismo, que nos destruye, nos despedaza miembro a miembro, pero nos hace pensar de que estamos tomando decisiones sabias. A muchos, dice, los caminos nos parecen caminos rectos, pero son caminos, dice, de perdición. Y Pablo quiere que entiendas eso, que lo comprendas, que no lo olvides. ¿Cómo definirías pecado? Porque quizás deberíamos tomar un tiempo a meditar ahí, que muchas veces nos sentimos excluidos de esta definición. Porque aparte de que el pecado es seductor, es hábil, Satanás es muy hábil. Pedro dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar, y la figura del león rugiente debe impactarnos, ¿no? Pero la frase tras de esta figura es que Satanás está tirando anzuelos, cebos, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios anhelos y deseos para seducirnos y hacernos caer. ¿Cómo definirías pecado? Bueno, la Escritura nos dice que pecado es transgresión de la ley. En 1 Juan 3:4, ¿sí? Tú puedes manejar eso y decir, bueno, como el pecado y el corazón, esa dupleta, ese dúo dinámico nos engaña, el pecado es hábil y seductor, pero nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿no? Podemos pensar y decir, bueno, yo no hago cosas en contra de la ley. Hasta podemos llegar al punto de decir, bueno, soy ignorante de la ley, pensando que nosotros podemos engañar a Dios, ¿no? Tratamos de encontrar esas áreas grises en la ley, esos vicios en la ley, decir, esto no decía la ley, yo entendí esto de la ley. ¿Cómo definimos pecado? Pensamos primero, entonces quizás, si yo no quiebro la ley, yo estoy bien. La semana pasada mirábamos formas de minimizar el pecado, pero ahora quiero quizás mostrarte formas en cómo miramos el pecado y comparamos nuestra vida con los demás. Es decir, miramos a la gente en la calle, miramos a los asesinos, ladrones, y decimos, yo no soy como ese hombre. Ese hombre claramente es un pecador. Yo no soy así. Yo trato de ser un ciudadano correcto y recto en todo lo que puedo hacer.
Entonces nos comparamos y tendemos a poner esta definición de pecado. Pecado es aquello que hacen los otros, que es grave ante los ojos de Dios, pero yo no soy tan pecador como los demás. ¿Sí? No solamente nos comparamos en nuestra vida recta y justa, también lo que hacemos es minimizar nuestras fallas. Las llamamos deslices, fallas. Bueno, tenés razón, me equivoqué, ¿no? Fallé en esto, pero no es tan grave, no es tan malo. Hasta lo acomodamos en nuestra cultura, decimos son mentiritas piadosas, son mentiritas blancas. No es tan grave, no es para tanto, solemos decir. No solamente nos comparamos unos con otros, minimizamos el pecado, es decir, racionalizamos nuestra vida y clasificamos el pecado. Tenemos esa definición clara, transgredir la ley, entonces tratamos de cumplir la ley. No solamente eso, miramos los vicios, los desequilibrios, ¿no?, del corazón y empezamos a decir, bueno, es cierto, yo trato de vivir mi vida bajo esta ley, entonces trataré de vivir de manera moral y legal. Bueno, si pecado es estar bajo vicios y desenfreno, yo voy a tratar de vivir mi vida de manera de virtud. Tengo virtudes. ¿Cuántas personas han dicho, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo no soy alcohólico? ¿Sí? Yo no soy drogadicto. ¿Por qué? Porque están clasificando su pecado en base a su propia virtud. Entonces tendemos a clasificarlo. Pero aunque el pecado es quebrar la ley, y tú y yo lo hemos hecho, y pecado es tropezar en nuestros caminos y caer en vicios y desenfrenos, pecado también es actuar en independencia de la voluntad de Dios. Independientemente de la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Pecado es tratar de librarnos de Dios. No necesito a Dios. Eso es pecado. Pecado es actuar como que si Dios no existiese. Pecado es no tener una relación en dependencia, en sumisión a Dios. Pecado es tener una relación que no es correcta con Dios por medio de mis méritos morales, por medio de mis actos para poder encontrar el favor de Dios. Entonces, donde hay un hombre y una mujer que esté lleno de amor por sí mismo, donde deja a Dios afuera de su vida, y en sus motivos, en sus impulsos, en sus valores, en sus deseos, donde no se inclina a ir en pos de Dios, amigo, hermano, ahí hay pecado. Donde el hombre corre apresuradamente a sus caminos, donde hay algo más que ocupe el corazón de este hombre, donde su esfuerzo de este hombre no es Dios, no es su gloria, ahí hay pecado. Donde sus pies se apresuran en dirección contraria a Dios, ahí hay pecado. Donde nosotros mismos hemos elegido nuestro camino y la forma en cómo debemos vivir, en lugar de vivir consagrados para Dios y apartados para Dios, te podemos decir con certeza que ahí hay pecado. Entonces, no tratemos de esquivar lo que Pablo está diciéndonos. Hay pecado y el pecado ha reinado. Nos hace pensar de que nosotros tenemos el control, pero el gobernante soberano ha sido el pecado. Pablo está diciendo la relación del dominio del pecado contigo es como la de un gobernante, un monarca despiadado y absoluto. Te controla completamente y no tienes ninguna posibilidad de escapar de este reino. Por eso Pablo argumenta que la moral no funciona. Te condena más. Si pudieras imaginarte en este momento que el pecado es un gran peso, una gran carga que llevar, que triplica, que exponencialmente tu peso, ¿podrías levantarte? No podrías. Pablo está diciendo que ese peso te postra donde estás. No puedes levantarte de donde estás. Estás de espalda y este peso está sobre ti. No puedes quitártelo de encima. Esa es una gran carga que llevas.
Ese es el cuadro horrendo que Pablo está pintando sobre el reino del pecado. Estás totalmente dominado por él. Eres esclavo del pecado, dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que el problema también aquí es que nosotros intentamos resolver nuestro problema de pecado con nuestra propia justicia. Eso hace más obvio nuestra muerte espiritual, pero también hace más pesada la carga que nosotros llevamos, porque tú no puedes arreglar ese problema con tu fuerza. No puedes levantar ese peso. Es demasiado para ti. ¿Por qué? Porque el pecado domina totalmente y completamente. Pero, hay un pero. Pablo no solamente está diciendo, esa es la condición del reino de las tinieblas. Mira lo que dice Pablo, pero que así como el pecado reinó, hay un cambio aquí, ¿no? Porque Pablo no está diciendo que ya no hay dominio del pecado en el mundo, o sea, lo vemos a diario. Lo vemos en nuestras propias luchas. Pero mira lo que él está introduciendo aquí. Él está diciendo que el pecado reinó, pero así como el pecado reinó en la muerte, así como es obvio, es evidente el control, el dominio del pecado, dice, así también la gracia reine. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Número 2, la gracia de Dios en nosotros debe ser evidente. Este es el punto del apóstol Pablo. Es decir, que aquellos que han creído en Cristo Jesús, les está diciendo, tienen un nuevo gobernante. Están bajo una ley distinta, bajo un nuevo mandatario, bajo un nuevo dominio, bajo un nuevo reino, un mejor reino, con mejores dádivas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vida eterna. El pecado da muerte, pero por la gracia de Dios, la gracia abundante de Dios, tenemos vida eterna. Ahora vayamos a Romanos 5, versículo 1. Nota esto. 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que dice el apóstol Pablo que no solamente tienes vida eterna, también tienes paz con Dios. Este gobierno, este nuevo gobernante que ha quebrado el dominio del pecado en aquellos que creen en Jesucristo, ¿no? Pablo va a empezar en el capítulo 6 un nuevo argumento, que esta es la base. Él está diciendo, hay un nuevo reino, hay un nuevo gobernante. Es esa gracia que reina sobre aquellos que han creído en Cristo Jesús. Tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Ya no podemos vivir como que si estuviésemos dominados por el pecado. Él dice, por medio de Cristo Jesús, ahora tenemos paz con Dios. Por medio del Señor Jesucristo. Por medio, versículo 2, capítulo 5, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, dice, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. No solo tenemos paz, tenemos esperanza, pero también dice que podemos deleitarnos en la gloria de Dios. No solo promete vida eterna, promete comunión con el Padre. Porque antes, dice la palabra de Dios, éramos enemigos de Dios. Ahora somos contados como sus hijos. Por medio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, el pecado reinó. Y así como reinó para muerte, por medio de la gracia de Jesucristo, reina para vida eterna. ¿Qué significa eso? Bueno, la gracia de Dios en nosotros debe ser evidente. La intención de Dios es establecer un reino de gracia, es decir, salvar a su pueblo, darle los beneficios y recompensas ganados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios envía a su Hijo Jesucristo a vivir bajo una ley, guardar la ley perfectamente, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y darnos ¿qué? Una vida nueva. Entonces Pablo está diciendo que es imposible para aquellos que han creído en Cristo Jesús seguir viviendo como si vivieran bajo el reino de la muerte.
Es imposible. Así como tú puedes ver los estragos de un mundo caído, pecaminoso, así como tú puedes ver las consecuencias de un mundo que se aleja y corre lejos de Dios, tú puedes ver y debes ver la evidencia de la gracia en tu propia vida. Ahora reina la gracia de Dios. Ahora reina completamente el dominio de la gracia y la misericordia de Dios. La gracia de Dios conquistó el pecado a través de la muerte en la cruz, satisfaciendo la justa demanda de un Dios santo, pero también nos da justicia a nosotros. Dios se deleita en librarnos de la maldición del pecado. Dios se deleita en romper las cadenas del pecado y la muerte. Todo el propósito del reino de la gracia de Dios es que nosotros veamos que no estamos bajo el dominio del pecado. ¿Cuántos textos dicen, abandona tu manera egoísta de vivir, ponte la nueva vestidura, quítate el ropaje viejo? Porque debes entender que cuando has nacido de nuevo, tus afectos y deseos por la gracia y la misericordia de Dios son ir en pos de Dios. Cambiará nuestro corazón, cambiará nuestros deseos, cambiará nuestro corazón de piedra. Ya no vivimos en esclavitud del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. La gracia de Dios en nosotros debe ser evidente. Debe haber un pasado. Yo era así. Por la gracia de Cristo ya no soy así. El propósito de la gracia de Dios es romper el dominio del poder del pecado en nosotros. Pablo está diciendo, ese reino sucumbió ante un nuevo reino. Dios nos da su abundante gracia para que nosotros podamos vivir en libertad para Él, no presos de estos deleites, para que no sigamos en nuestra propia fuerza, para que no sigamos nuestros propios anhelos y deseos, para que no vivamos bajo nuestra propia sabiduría. Dios no nos da su gracia para que nosotros digamos, bueno Señor, a partir de ahora es borrón y cuenta nueva. Dios no hace eso. Dios nos imparte su gracia para que nosotros vivamos para la gloria de su nombre. Hay un cambio, hay una diferencia. Por ejemplo, hermanos, si antes de nacer de nuevo te dominaba la ira, las palabras obscenas y vulgares, los comentarios grotescos, si maltratabas a su familia gritándoles porque te desesperabas, en Cristo hay una lucha constante de no ser como el viejo hombre, para la gloria de Dios. Y quizás llegamos a fallar y un día explotamos porque estamos en ese crecimiento constante, santificación progresiva. Pero a diferencia de antes, que no nos importaba, corremos al trono de gracia porque reconocemos que hemos ofendido a un Dios santo. Y vamos donde nuestros hijos y les pedimos perdón por nuestra actitud, porque no estamos mostrando a Cristo. La gracia de Dios en nosotros debe ser evidente. No solamente porque puedo vivir en libertad para la gloria de Dios. No solamente porque tengo identidad en Cristo, sino que estoy creciendo en el conocimiento de Dios. La ley me muestra muchas áreas en las que aún debo crecer. Pero la gracia evidente en mí me hace ir y postrarme ante el trono de gracia y decir, Señor, hay tanto que hacer en mi vida. Obra, Señor, en mi corazón. Si alguna vez luchaste con la ira, hoy corres, después de caer en este pecado quizás remanente en ti. Te postras, te humillas, lloras por tu pecado. Quizás tu pecado ha sido la queja y has luchado con amargura o luchaste con amargura, desilusión, depresión, pero aunque las cosas hoy no cambian, hoy son quizás sumamente igual que antes o quizás peores, pero hay una diferencia. Cristo ha vencido el pecado y nos ha dado la forma de cómo vivir para la gloria de su nombre a pesar de las dificultades.
Entonces, en lugar de quejarte amargamente por las circunstancias, hay gratitud en tu corazón. La gracia es evidente, es obvia, ¿no? ¿Qué tal si antes vivías afanado por las posesiones, por los recursos, amando el dinero? Pero hoy debería ser ¿cómo? Decir, Señor, si tengo o no tengo, gracias, Señor. Mi identidad no depende en las cosas que tengo o no tengo. Es evidente, hay cambio. La gracia no solo nos brinda que somos aceptados como justos ante Dios, sino que nos garantiza que seremos transformados a la imagen de Cristo Jesús, el varón perfecto, que caminaremos con Él. Por eso su palabra dice, sean santos como yo soy santo, dice Jesús. Sean perfectos como yo soy perfecto. Aquel que ha iniciado la buena obra en ti será fiel en terminarla, pero hay un progreso, un crecimiento. Dios no solo tiene en vista el perdón de nuestros pecados, Él tiene en vista nuestra transformación. Y Pablo está diciendo eso ahí. Ya no reine, dice, tiempo presente, el pecado en ti, reine su gracia. Que sea obvio para todos los que están a tu alrededor, que no es en tu fuerza, que no eres tú, pero es la obra de Cristo en tu vida, cambiando los afectos y los deseos de tu corazón. ¿Por qué Dios no mandó un psicólogo o un psiquiatra? ¿Por qué Dios no puso una sociedad de pecadores anónimos? Porque el problema es tu corazón. Necesitas ser transformado. No puede haber transformación sin arrepentimiento. ¿Sí? Si tú realmente estás arrepentido, el camino lógico, consecuente del arrepentimiento es transformación. Pero si solo buscas la transformación, eso agrava tu problema. Porque no estás arrepentido. Eso hace evidente nuestra corrupción, nuestra ceguera, nuestro engaño. La gracia de Dios, número 3, en nosotros hace evidente, propicia el crecimiento. Es decir, el creyente que ha entendido estas verdades profundas en su corazón no está satisfecho. Es decir, mira su estado delante de un Dios santo. Por eso es para mí inconsecuente, irónico, absurdo de que existan cristianos orgullosos. Deberíamos venir a su palabra y ser humillados por ella. Pero también decir, Señor, quiero seguir creciendo en tu conocimiento, quiero más de ti, quiero conocerte más. Es un deseo y un anhelo, una insatisfacción santa, porque quiero conocer más a mi Señor. No me basta con solamente leer la Escritura, ya quiero seguir leyendo y leyendo y leyendo, leerla quizás 5 minutos al día, como quizás solemos hacer muchas veces, orar 5 minutos al día, como quizás solemos hacer muchas veces y decir, bueno, ya voy a un grupo pequeño, voy el domingo a la iglesia, suficiente. No, cuando entiendes la gracia y la misericordia de Dios, anhelas crecer más, conocer más. Expones tu corazón ante un Dios santo. Quieres que Él tenga el dominio sobre esas áreas en las que aún luchas. Expones tu corazón ante Él. Por la misericordia y la gracia, dice la palabra de Dios. La gracia de Dios en nosotros hace evidente el crecimiento. Por gracia de Dios se inicia un proceso de transformación que se suele llamar santificación progresiva. ¿Sí? Pero es un proceso de transformación. Todos de nosotros necesitamos eso. Tú no eres perfecto. Ahí donde estás. Pareciera que sí. Y a veces piensas que sí, pero no eres perfecto. Necesitas crecer en muchas áreas de tu vida. Y lo que Pablo te está diciendo es que en tu propia fuerza tú no puedes cambiarte a ti mismo. Necesitas la gracia abundante de Dios para un cambio. Es evidente que necesitamos crecer. Pero inicia por la gracia. No eres perfecto y nunca lo serás en esta vida, pero comienza por gracia. Es evidente, hay un cambio, hay transformación.
Antes las cosas del mundo te llamaban la atención, ahora son repulsivas. ¿Sí? Porque ofenden a un Dios santo. Antes te deleitabas en ver cosas de doble sentido, pornografía, likes, si le quieres llamar así, o de hecho meterte profundamente en esta perversión. Ahora es abominable, tus ojos lo rechazan. ¿Por qué? No porque eres un santulón moral, sino porque ofendes a un Dios santo y lo entiendes. Entiendes el peligro seductor del pecado y corres porque por gracia de Dios puedes ver la fragilidad de tu corazón y buscas que Dios sea fortaleciendo tus convicciones. Eso es la gracia de Dios haciendo evidente el crecimiento. ¿Cuántas cosas hoy son claramente por convicción un pecado que antes era un deleite para nosotros? Eso no lo hiciste tú, es su gracia y su misericordia, es su poder. Hay una guerra, hermanos, y Pablo lo va a introducir en el capítulo 6 y 7. Una guerra incesante contra el pecado en nuestras vidas. Por gracia somos liberados del dominio de la muerte y el pecado, pero hay una guerra constante. Mientras estemos en esta tierra, hay una guerra constante contra el orgullo, contra la autosuficiencia, contra la depresión, contra pecados aún más fuertes. Estamos luchando constantemente. Nuestro problema es que cuando nos enteramos de eso es que decidimos luchar en nuestras propias fuerzas. Y Pablo dice, ya no es así. No es así. Estás bajo el dominio de la gracia por medio de Jesucristo. Déjame decirte esto en amor y con cuidado. Si hoy no estás, pon cuidado a lo que quiero decir, pon mucha atención. Si hoy tú no estás luchando con un pecado en tu vida, quizás tú no eres creyente. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué, pastor? Porque eso es lo de diario. Estamos luchando en contra del pecado. Estamos luchando constantemente en anteceder el pecado remanente en nuestras vidas. Debería ser una guerra en nuestros corazones constantemente de luchar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo ese dominio. Ya no cederemos a estas cosas que antes por nuestra naturaleza nos inclinábamos. Pero ahora luchamos. Es esa guerra espiritual en nuestros corazones. Deberías estar luchando en áreas de tu vida, sí, pero no en tus fuerzas, sino dependiendo completamente en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, porque no se trata de nosotros. El apóstol Pablo lo dice, ¿cómo? Mira lo que dice Romanos 5:21, para que reine la gracia. Y ahora dice, así también la gracia reine por medio de la justicia. La gracia de Dios reina a través de la justicia de Cristo. ¿Por qué estamos luchando aún con pecados? Porque Dios está enfocado en nuestra transformación. Entre más miras el Evangelio, más miras lo corrupto de nuestros corazones, inclinaciones de nuestros corazones, más rápido tenemos que volver a la cruz. La gracia de Dios reina a través de la justicia de Cristo Jesús. No luchamos bajo nuestros propios términos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos al Señor. Note esto, que la justicia de la que habla el apóstol Pablo no es tu justicia. Por eso, aunque estamos luchando constantemente con pecados en nuestra vida, pecados remanentes, quizás nuevos pecados, ¿no? Dice el apóstol Pablo, tiene que ser por medio de la justicia de Dios. No tu justicia. De hecho, tu justicia propia es el problema. La gracia no puede reinar a través de la justicia personal. La gracia reina a través de la justicia de Cristo. Su justicia. Nos presentamos ante Dios con corazones arrepentidos. ¿Por qué?
porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Es por medio de su justicia, por medio de sus méritos. La gracia reina a través de su justicia. El reinado de la gracia sobre el pecado es posible por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es la gracia de Dios, que podemos ver nuestra necesidad y podemos correr al trono de gracia y decir: Señor, heme aquí, he pecado en contra de un Dios santo. Cuando tú lees el Salmo 51, tú tienes que entender el contexto del Salmo 51, el pecado de un rey en contra de una mujer y un hombre, adulterio y asesinato. Pero cuando tú lees el Salmo 51, David, el rey, dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Pero él se puede acercar a Dios confiadamente. Podemos acercarnos a Dios por medio de la justicia de Cristo. No es nuestra justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí una y otra vez, todo es debido a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nota el énfasis. Él quizás está recordando gustosamente estos puntos nuevamente, para que tú y yo podamos disfrutar de la gracia de Dios, correr confiadamente al trono de gracia, mirar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Alabamos a Dios por lo que Él hizo, pero también por lo que Él está haciendo en nosotros. Una obra activa y poderosa en nuestras vidas. Y cuando fallamos y cuando pecamos y lo haremos, podemos entrar, dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia y llamarle Padre. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, no por nosotros mismos. Por eso, si no hay arrepentimiento, no puede haber transformación, porque nuestra tendencia natural es querer reformarnos a nosotros mismos y llegar hasta el trono de gracia en nuestra propia fuerza y empezarle a decir a Dios: Señor, voy a hacer todo esto para que todo esté bien contigo. Pero no, Pablo está diciendo, no es por medio de Cristo y su justicia. Deberíamos entonces confiar más en la obra de Cristo y no menos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Debería haber más confesión y no menos. Porque la gracia de Dios reina por medio de la justicia de Cristo, no la nuestra. Deberíamos ser más auténticos, no menos. Nuestra tendencia cuando entendemos la gracia de Dios en nuestra vida es hablar vulnerablemente y abiertamente unos a otros, pidiéndole a mi hermano: ora por mí en estas áreas de mi vida. Ora porque, aunque Dios nos ha dado libertad, mi tendencia es caer en nuestros pecados. Por favor, ora por mí en estas áreas. Quiero rendir cuentas sobre estas áreas en mi vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios reina por medio de la justicia de Cristo. Yo no tengo que tratar de impresionarte a ti con mi vida. No tengo que hacerlo. Debo vivir para la gloria de Dios. Y si tú puedes ver algo bueno en nosotros o en cualquier líder, que sea a Cristo que ves. Y cuando ves cosas feas en nosotros, nos estás viendo a nosotros. Entonces, en lugar de criticarnos, ora por nosotros, porque la gracia de Dios reina sobre sus hijos, dominando el pecado por medio de la justicia de Dios. Todos de nosotros estamos en crecimiento. Estamos creciendo, todos de nosotros. Algunos de ustedes tienen más años quizás en la vida cristiana que puedo tener yo, ¿no? Pero todos estamos creciendo. Y todo lo que Dios te ha enseñado a ti, gloria a Dios por eso. Pero también nos está enseñando a compartir esas luchas constantemente. Entonces la gracia de Dios entendida en nuestras vidas, y que es a través de la justicia de Cristo, nos lleva a ser ¿qué? Más vulnerables. Yo no quiero tratar de impresionar a la gente alrededor de mí. Porque Dios ve mi pecado. Dios ve mi condición. Dios ve que estoy afanado de tratar de comprar su favor con mi vida, en lugar de descansar plenamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuál es el fin de todo esto, Pastor Hamilton? Bueno, gracias por preguntar. Una vida deleitándonos para la gloria de Dios. Note esto, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la vida eterna, pero no despega, no separa la implicación de que también es una vida presente. Por eso él dice, tienes paz con Dios ahora.
Por eso dice, puedes deleitarte en el Señor ahora. Por eso dice, tú eres ahora amigo de Dios, ya no eres enemigo, no serás su amigo, eres amigo de Dios. Cuando lees Efesios capítulo 1, dice que estás sentado en tiempo presente en la mesa del Señor. Entonces tiene implicación presente, pero también tiene implicaciones futuras. Y en el tiempo presente, tú puedes deleitarte en la gloria de Dios. Antes vivíamos, vagábamos, seguíamos nuestros anhelos y deseos. Pero el apóstol Pablo dice que esa gracia reina por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y me encanta eso, porque está diciéndonos, tú tienes un nuevo dueño. Y eso no es simplemente que Dios es un gobernante despiadado, porque se ha presentado también como un Padre amoroso. Él está diciendo, tú puedes tener comunión con Dios. Eso es lo bello del Evangelio. Nos hace ver nuestra condición, nos hace ver nuestra necesidad y nos hace ver la grandeza de un Dios santo, trascendente, tan lejos como lo puedes imaginar de nuestro pecado, pero tan cercano como un Padre amoroso que te dice, ven, arrepiéntete de tus pecados, pongámonos a cuenta, sé mi hijo a través de los méritos de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando en este pequeño verso. Antes dominaba el pecado, ahora estamos, dice, por la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, deleitándonos en su gloria. Hoy tenemos comunión con Dios. Ya no somos bastardos, ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos ama con amor eterno por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y tenemos consuelo por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es su gracia y su misericordia. Una vida deleitándonos para la gloria de Dios. Es decir, no solamente una vida eterna, pero una vida nueva. Una vida nueva, una vida eterna. Su gracia es evidente en esa vida nueva, pero también es evidente en una vida eterna, deleitándonos con Él. Apocalipsis es un libro maravilloso, que dice, va a haber un día, un momento en que el fin de todo Apocalipsis es mostrarnos al Cristo victorioso, amén. Y dice, ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni pecado, ni necesitaremos al sol, porque su gloria, su brillo, dice, lo inundará todo. Eso, hermanos, es algo que debe ser vivido hoy, en nuestra vida. Si la gracia de Dios debe ser evidente debido a Cristo, debido a la cruz del Calvario, si hay transformación en nuestras vidas y si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios está obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos en Él por toda la eternidad. Y eso incluye hoy el tiempo presente. Disfrutar de Él, deleitarme en Él. Número 5. La bondadosa intención de Dios en su gracia por medio de Cristo es dar vida nueva, vida eterna, vida en Él, pero también vida para Él. La gracia de Dios no significa que tú a partir de ahora debes vivir como tú quieras. Dios te salvó para que tú vivas como tú quieras. La gracia de Dios significa que ahora vivo para Él. Esto es maravilloso. Hermanos, mira lo que dice Romanos 5. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Otras versiones dice, Dios nos ha hecho su amigo. Amigo de Dios, hijo de Dios, pueblo de Dios. Mi Señor, mi Salvador, mi Padre. Qué lindo, ¿no? Que podemos decir, mi papá, amoroso, todopoderoso. Eso es maravilloso. Por la bondad, la benevolencia, la intención bondadosa de Dios, su abundante gracia, nosotros tenemos esperanza viva.
¿no? Esperanza cierta y segura de que viviremos por siempre con nuestro Dios. Caminaremos con nuestro Dios. Nos deleitaremos en nuestro Dios. Qué deleite es, hermanos, cuando nosotros podemos ver lo que nos espera, lo que nos acontece por gracia y misericordia de Dios. Pero hoy podemos vivir así, deleitándonos en este Señor tan grande. No somos más huérfanos, no estamos solos, abandonados. La palabra que se menciona, una promesa que se menciona constantemente es: no están solos, no teman, no están solos, yo estoy con ustedes. Cuando se presenta en los evangelios, en una profecía de Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. Y su Espíritu Santo está en nosotros. El fin de todo, el fin de la redención es la gloria de Dios y que nosotros podamos disfrutar de su gloria, deleitarnos en Él, porque Él nos ama con amor eterno. Disfrutamos de la comunión con Cristo debido a la gracia desplegada en la cruz del Calvario y los méritos de Cristo. Y disfrutamos del consuelo, el ánimo, la fortaleza que tenemos de su Espíritu Santo. Cuando experimentemos lo grande, lo suficiente de la gracia, de su gracia, hacia nosotros, nuestros corazones le seguirán como el girasol sigue el sol. Por gracia, Él cambia nuestros anhelos, nuestra voluntad, para que sus prioridades sean nuestras prioridades. Se convierten en nuestros anhelos, se convierten en nuestros deseos, se convierte en lo que más anhela nuestro corazón, se convierte en lo que más gozo trae a nuestra vida, se convierte en lo que más buscamos, se convierte que nuestro esfuerzo forzado que tenemos muchas veces en busca de méritos, en busca de favor, en busca de ganancia, ya no es así. Se convierte en un esfuerzo de vivir para su gloria. Se convierte en una respuesta voluntaria en adoración por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. La gracia abundante no solo nos libera de la culpa, no solo nos libera de la vergüenza, no solo nos libera del peso del pecado, nos da por su gracia convicciones para vivir, anhelos nuevos, deseos nuevos y anhelos profundos por consagrar y apartar nuestra vida para la gloria de su nombre. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y por eso cuando inicia el capítulo 6 dice: ¿viviremos en pecado? De ninguna manera. Porque el reino del pecado para aquellos que han nacido de nuevo ha sido conquistado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y ha sido sellado con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Mira lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que Él demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde con tu Dios. Es una pregunta retórica. La respuesta es que tú sabes que Dios ha pedido eso. A todo hombre en esta tierra, Dios ha pedido eso. Pero ¿sabes lo que está diciendo? Que también, que entendemos a través de todo el canon de las Escrituras, de que esto es posible vivir así. Es posible vivir así, sí, cuando vives bajo los méritos de Cristo, en su justicia, en su misericordia y caminando en comunión y en unión con Cristo para la gloria de su nombre. ¿Estás caminando en comunión con Dios este día? ¿O tú estás caminando en tu fuerza? ¿Hay muestra de su gracia en tu vida? Es decir, ¿hay un cambio producto de la gracia misericordiosa de Dios en tu vida? ¿O solo es moralismo, solo es legalismo? ¿Estás creciendo espiritualmente? Que Dios nos enseñe, nos muestre las áreas en las que necesitamos crecer. Que Dios nos haga ver realmente si hemos nacido de nuevo y podamos experimentar su gracia abundante en nuestra vida. Amén.
Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de examinar tu palabra, Señor. Hoy, Señor, como Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña, podemos tener paz con Dios. Ya no estamos en enemistad, ya no somos tus enemigos, ya no somos bastardos, desconocidos. Ahora somos tus hijos, comprados con precio de sangre. Somos nación santa, un pueblo adquirido, linaje, sacerdocio para la gloria de tu nombre. Señor, muéstrenos, Señor, nuestra condición, nuestra necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Muéstrenos, Señor, nuestras áreas de orgullo, Señor. Muéstrenos las áreas en las que nosotros hemos vivido o estamos viviendo en nuestra propia justicia. Destruya, desbarate, Señor, nuestra justicia propia y muestre, Señor, nuestra necesidad de depender en Cristo y solo Él. Señor, podemos hoy decir no al pecado, no porque seamos fuertes, porque realmente somos débiles y te necesitamos. Pero podemos decir no, Señor, por la obra tan grande que has hecho en nuestras vidas. Has cambiado nuestros afectos, Señor, nuestros anhelos y nuestros deseos. Cuando antes, Señor, lo único que buscaba era satisfacer mis propios deseos y anhelos del corazón, de tantas maneras, de tantas formas. Y hoy, Señor, aunque aún luchando, Señor, me muestras mi necesidad, pero miro a Cristo, miro su gloria, miro su majestad y deseo y anhelo por lo que Él ha hecho, vivir para la gloria de su nombre. Ayúdenos, Señor, a disfrutar verdaderamente tu gracia. El pecado es seductor, se muestra como una gran libertad para nosotros, pero realmente son ataduras que nos llevan a la destrucción y a la muerte. Que tu brillo, Señor, de tu gloria nos deje, Señor, asombrados, Señor, boquiabiertos de nuestra necesidad. Y que la única manera que podemos encontrar, Señor, aceptación ante un Dios santo es por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que todos de nosotros podamos entender eso y todas sus implicaciones en nuestra vida. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Él es el dueño, Él es el rey. Él es el gobernante, el soberano, bajo sus reglas, bajo sus principios, que podamos disfrutar, Señor, en esta tierra, en este momento, y lo que nos queda en ella, de tu gloria y tu majestad en comunión contigo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.